Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que usted pueda escuchar o ver este video. Mi primer deseo y anhelo siempre es que Dios bendiga la vida de todos y cada uno y que Dios sea el mayor proveedor siempre en nuestras vidas, como lo ha sido. Así que de todo corazón, mis mejores anhelos y deseos siempre es que Dios traiga paz y confianza al corazón de cada uno. Una vez más quiero compartir una escritura, ¿verdad? Un par de escrituras aquí con ustedes, mis amados hermanos en Cristo, amigos, que por primera vez quizás escuchen un mensaje bíblico, cristiano, ¿verdad? Deseo de todo corazón y a Dios le pido que esta palabra vaya sazonada siempre con el Espíritu de Dios y que llegue al corazón de cada uno de ustedes. La promesa de Dios es que su palabra nunca vuelve vacía. Por eso, ¿verdad? Seguimos o sigo también predicando el Evangelio, sigo a través de esta manera, a través de las redes sociales, sigo compartiendo la palabra de Dios, el amor y la gracia de Dios. Hace ya un tiempo que, gracias a Dios, estoy subiendo material, ¿verdad? Estoy compartiendo las experiencias propias que he tenido con Dios a través de la Escritura y las comparto a través de este medio con todos ustedes, porque Dios a eso nos ha llamado, a predicar su palabra, ¿verdad? Y a darla a conocer. En estos días, en este tiempo, es muy... como le dijera, es muy común videos desde bromas pesadas, burlas, pleitos, escándalos, que se suben a las redes sociales y todos ellos se vuelven virales. Esa es la palabra que se usa y vaya, mire a hoy lo viral que se ha vuelto el virus, el coronavirus, ¿verdad? Y a todos nos ha atrapado. Entonces, hago esta referencia porque siempre que hay un video, ya sea de bromas, escándalos, pleitos, el morbo, la noticia, ¿verdad?, amarillista, que resalta la violencia, que se hace apología de delitos, todo ese tipo de videos se vuelven virales y la gente hoy en día hasta incluso gana mucho dinero, ¿verdad?, subiendo ese tipo de contenido a las redes sociales. Y desafortunadamente muchos, aún cristianos, seguimos consumiendo ese tipo de basura, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando hay un video que habla acerca del amor de Dios, acerca de la gracia de Dios, acerca de la justicia de Dios, bueno, algunos cuantos lo miran. Pero incluso hay algunos que lo miran y dicen, bueno, ya lo vi hasta allí, pero no lo comparten. Entonces yo le invito que comparta, no solo por que se vean mis videos, no, comparta la palabra de Dios, comparta cuál es su experiencia. Y yo por eso espero y siempre mi oración es de que esta palabra llegue a suplir la necesidad de más de uno, porque dice la palabra de Dios que Dios en su forma de gracia, ¿verdad? Él conoce todas las necesidades de cada uno de nosotros. Así que quiero, sin más preámbulo, quiero compartir esto con usted en esta tarde. He titulado, mire, quizás suene familiar para usted, pero el título que he puesto a este mensaje es Necesito una palabra. ¿Cuántos no hemos escuchado el necesito una palabra? Muchas veces viene el hermano a la iglesia, ¿verdad? O llega o incluso llaman al pastor y dice, pastor, yo necesito que me dé una palabra. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué palabra quieres que yo te dé? Oh, una palabra de aliento, pastor. Yo necesito una palabra de ánimo, una palabra que me ayude. Bueno, en ese caso,
en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que estamos. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Tampoco lo sabemos. Nosotros no tenemos esa ciencia, ni tampoco tenemos ese control. Pero hay uno que sí lo sabe y hay uno que está en control de todo lo que está sucediendo. Ese es Dios. Dios está en control de todo lo que sucede. Nosotros somos finitos, somos mortales, tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir, y nuestro conocimiento, nuestra ciencia es limitada, pero Dios es infinito. Dios es el principio y es el fin. Él tiene el conocimiento y el control de todo lo que sucede. Entonces, ¿qué palabra te puedo dar? Es muy difícil cuando estamos pasando en medio de una situación en este caso, en este tiempo de pandemia. ¿Y qué es lo que sucede? A muchos los va a matar el virus, pero a muchos otros los va a matar el miedo al virus, ¿verdad? Porque muchos están ya sintiendo mal, simple y sencillamente por el miedo empiezan a desarrollar, no en los síntomas del virus, del COVID-19, pero empiezan a desarrollar otro tipo de problemas, como problemas mentales, como el problema de la depresión, el problema de la soledad, del abandono, el problema de la desesperación. Entran en este tiempo, ¿verdad? Cuando se nos ha recomendado la cuarentena, quedarnos en casa y guardar este tiempo, ¿verdad? Resguardarnos. Y entonces la gente, desafortunadamente, cuando no, y voy a hablar del cristiano, porque ¿por qué piden una palabra? ¿Por qué se refieren como yo necesito una palabra? ¿Una palabra? Una palabra no es suficiente. Hay un montón de palabras que Dios dejó para nosotros. Yo le doy toda la Biblia completa. Aquí está, la Biblia. Para que usted la pueda leer. Para que usted pueda entonces, ¿verdad? Buscar aquel que conoce, aquel que tiene el control de todo. Entonces, mire, dice el mayor de los mandamientos, dice, amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es decir, tú te entregarás todo a Dios. Entonces, si usted que aceptó a Cristo, usted que estuvo dispuesto y dijo, yo entrego mi vida a Dios, yo entrego todo mi ser a Dios, es decir, usted se ha ido llenando de la presencia de Dios en sí mismo. No hay espacio para amar ninguna otra cosa, sea esta cual sea. No debería de haber espacio. Por eso es que la voluntad de Dios es perfecta. Los mandamientos de Dios son perfectos y son para nuestro bien, son para el bien del creyente. Por eso el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y alguien dirá, bueno, primer cosa, porque dice que Él es Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Uno. Pero el beneficio para nosotros es que si nosotros amamos de esa manera a Dios, no habrá ningún rinconcito en nuestro corazón, ni siquiera para el deleite, ni para el deporte, ni para el entretenimiento, para ninguna otra cosa. En este tiempo de cuarentena, hay mucha gente y tristemente hermanos en Cristo, cristianos, que están pasando la desesperación, que están llegando a la desesperación, que están llegando a la soledad, están llegando y entrando a la depresión. Dice, porque es que estoy encerrado, me siento solo, me hace falta salir, divertirme. Hermano, utiliza este tiempo para alabar al Señor. Mira, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice de esta manera: con lisonjas seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará.
Hago énfasis en esto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Es necesario conocer a Dios. Ahora, es difícil encontrar una palabra así de momento cuando estamos en la pandemia y decirte, oh, mira, esta palabra, y con esa como arte de magia te vas a sentir mejor. No. Es necesario, como dice, más el pueblo que conoce a su Dios, es necesario conocer a Dios. Conocer a Dios mucho antes de los problemas. Porque si sabemos que Dios es fiel a su palabra, si sabemos que Dios es fiel a su promesa, si sabemos que Dios es un Dios fuerte y poderoso, si sabemos que Dios todo lo puede, si sabemos que para Dios no hay nada imposible, cuando vienen los problemas, podemos seguir confiando en Dios y podemos seguir viviendo en paz porque confiamos en un Dios que conocemos. No es tiempo, ¿verdad?, para empezar a conocer. Bueno, si tú no le has conocido, este es un buen tiempo de tener una relación con Dios. Pero hablo al creyente cristiano, aquel que asiste a la iglesia, aquel que aceptó allá a Cristo, que un día levantó su mano y que hizo una confesión delante de Dios y delante de los hermanos, que aceptaba a Cristo, que entregaba su vida a Cristo. Por eso es la importancia de entender, ¿verdad?, cuando se nos habla del Evangelio. Debemos de conocer a Dios. Entonces, si nosotros conocemos a este Dios fuerte, soberano, poderoso, bondadoso, lleno de amor y de misericordia, pero sobre todo, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, nos enseña que ninguna cosa imposible hay para Dios. Entonces, cuando llegan los problemas, como en esta ocasión acerca de esta pandemia, podemos vivir confiados. Esta es la palabra que te puedo dar, mi amado hermano. Si tú estás cayendo en depresión, si tú estás llegando a la desesperación, si tú estás llegando al enfado, perdóneme la expresión, si es que ya te hartaste de estar en tu casa. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque aunque dices ser cristiano, no ha habido ningún cambio en tu vida. Y tú quieres seguir viviendo la vida como cualquier pagano. Quieres seguir viviendo tu vida de la misma manera. La única diferencia es que hoy dices, yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque hice una confesión delante de un grupo de hermanos y porque allí dije que aceptaba a Cristo. ¿Pero conoces a Dios? Porque déjame y te digo una cosa. Si tú aceptaste a Cristo, entonces debe de haber un cambio radical en tu vida. Y precisamente en estos tiempos, en ti debe de haber esa paz que Jesús dejó. Y no debes por qué estar afanado. Porque el mismo afán de un cristiano, el vivir afanado de un cristiano, aunque suene esto muy, muy legalista, la Biblia lo describe como un pecado. Así lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y lo dice el Señor Jesús. Mire, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahí está el afán. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Fíjese, 3 cosas esenciales en la vida del hombre: comida, bebida y vestido. Mas sin en cambio, el Señor Jesucristo dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué habéis de beber? Ni por qué habéis de vestir.
Dice, ¿ni por qué habéis de comer? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién dice que las alimenta? Vuestro Padre Celestial. ¿Dónde ha visto un ave con un granero grandote? ¿Dónde ha visto las aves que tienen, verdad, sus botes llenos de semillas, como dice un supuesto profeta? ¿Dónde ve usted a un pajarito, verdad, preocupado porque no tiene dónde vivir? ¿Quién las sustenta? ¿Quién las alimenta? ¿Quién las cuida? Vuestro Padre que está en los cielos. Dice el Señor y pregunta, ¿acaso no valéis más vosotros que uno de ellas? ¿Acaso no vales más tú que un pobre pájaro tordo? ¿O una tortolita? El Señor cuida de ti. Ahora, ¿por qué no hay esa confianza? ¿Por qué no podemos confiar y depositar esa fe en nuestro Señor Jesucristo? Le daré un ejemplo. Si alguien viene, toca su puerta y le dice, ¿sabe qué? Yo vengo aquí a pasar esta semana porque me dijeron que aquí me podía yo quedar. Y usted no lo conoce. Usted no lo dejaría entrar a su casa, ni tampoco lo dejaría quedarse ahí, por la razón simple de que usted no lo conoce y no le tiene confianza porque no le conoce. ¿Por qué no le tiene confianza a Dios? ¿Por qué no puede confiar en Dios? Porque no le conoce. Por eso dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Usted conoce a su Dios, entonces usted se esforzará. Usted buscará en Él. Usted confiará en Él. Usted esperará en Él. ¿Por qué? Porque usted conoce que Dios es fiel. Porque usted conoce que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque usted conoce que Dios es un Dios que le ama. Porque usted conoce que Dios es un Padre que es responsable como Padre y que no te ha dejado huérfano. Porque usted le conoce, usted puede confiar en Dios. Ojalá que vaya captando. Necesitamos conocer a Dios. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Escuche, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego continúa el Señor Jesús hablando. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mire, esta es la razón. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los no creyentes. Pero usted es creyente. Usted ha creído en Cristo. Usted dice que es cristiano. Entonces, el afanarse para delante de nuestro Señor es pecado. Porque no le estamos honrando. No estamos honrando a Dios. Y Él dice, hombres de poca fe. Hay que vivir por fe, especialmente en estos tiempos difíciles. Y dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya lo sabe. Y usted dirá, y si Dios ya lo sabe, entonces, ¿por qué quiere que yo le pida? ¿Por qué quiere que yo, verdad, esté pidiendo? Porque Dios quiere que dependamos 100% de Él. Y que no demos por hecho las cosas. Dios hace lo imposible posible para nosotros. Pero lo que nosotros podemos hacer, es necesario que lo hagamos. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La comida, el beber, el agua y el vestido. Esas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En estos tiempos tan duros, tan difíciles, la gente se pregunta ¿cuándo se va a terminar esto? No lo sabemos. Nadie lo sabe en realidad. Solamente Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues confiar en Dios, esperar en Dios, ¿verdad? Porque el afanarnos de nada nos va a ayudar. Al contrario, solamente empeorará las cosas. Por eso, mi amado hermano, en este tiempo tan difícil, no lo minimizo, ni tampoco ignoro. Yo también como ser humano, como padre de familia, también, ¿verdad?, analizo la situación y veo que es algo tremendo que ha sucedido. Pero al mismo tiempo veo la misericordia de Dios también en nuestras vidas. Y estoy seguro, y ojalá más bien que tú que estás viendo este video, te encuentres en buena salud, tú y tu familia. Y que de esa manera veas la gloria de Dios sobre ti, sobre tu familia y sobre tu hogar. Dios es maravilloso, hermano. En aquel tiempo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, en aquella última plaga, la muerte de los primogénitos hijos de los egipcios, mira lo maravilloso que fue Dios. Él dio una ordenanza, ¿verdad? Y dijo que en el dintel de la puerta se marcara con la sangre de un cordero. Y así cuando el ángel de la muerte venía, al mirar esa sangre, ¿verdad?, pasaba a la siguiente puerta. Y de esa manera Dios protegió a su pueblo. Ningún hijo de hebreo murió, ningún primogénito de hebreo del pueblo de Israel murió. La gloria de Dios se derrama sobre nuestras vidas, pero no queremos reconocerlo. Es maravilloso poderle dar gracias a Dios cómo nos ha protegido, cómo nos ha guardado. Y insisto, y tal vez, aunque ninguno estamos exentos, pudiéramos ser contagiados de este virus. Dios es soberano y Dios es un Dios de propósito. Dios sabrá. Ahora, si conocemos a Dios, como dice, ¿verdad, Daniel? Nosotros sabemos cómo es nuestro Dios, entonces, aunque eso llegara a nosotros, sabemos que eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Pero ¿cómo va a ser mejor, hermano, que yo me infecte, que sea contaminado de ese virus? ¿Cómo va a ser mejor para mí? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que la voluntad de Dios es perfecta y que el Dios en el cual hemos creído es perfecto y que el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza es fiel a su palabra y a su promesa y dice que su voluntad es perfecta y que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Así que miren lo que dice en Filipenses 4, 6, 7. Dice de esta manera:
El apóstol Pablo también escribió a los filipenses y les dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Escuche bien, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿A quién debemos de clamar? ¿Delante de quién hemos de poner nuestras peticiones? Delante de Dios. Hermano, pero el templo está cerrado. Sí, pero tú estás en casa. Y ¿sabes una cosa? Dios habita en el corazón de todo aquel que le ha recibido. Tú has recibido el Espíritu de Dios y mora en tu corazón. Entonces, mire lo que dice aquí: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero esto debemos entenderlo. ¿De qué manera nosotros debemos de poner las peticiones delante de Dios? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Nosotros oramos a Dios, rogamos a Dios y le damos gracias, como si ya hubiese sido hecho. Porque Dios es un Dios fiel y podemos confiar en Él. Ahora, fíjese y note aquí que no dice decretando. Tampoco dice, ¿verdad?, cancelando todo esto. Ni tampoco es chasqueando los dedos a Dios, ni tampoco es dándole órdenes, ni diciéndole cuándo, a la de 3, yo te cuento 1, 2 y 3, ahora, dicen algunos, dizque apóstoles de Cristo. No. Dice: sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora bien, ¿y qué sucede? Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla delante de Dios, rogamos a Dios, derramamos nuestras lágrimas delante de Dios, pero al final le decimos: gracias, Padre, porque sé que clamo y ruego a un Dios que me oye, a un Dios que me conoce, a un Dios que me ama, a un Dios que me escucha, un Dios que responde, un Dios que dice en Isaías 3:33, clama a mí, yo te responderé. El Señor te responderá. Mire, versículo 7 de Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, ¿escuchó bien? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿La paz de quién? ¿La paz del mundo? No. La paz de Dios. Esta paz es eterna. Esta paz no es pasajera. Esta paz sobrepasa, dice, todo entendimiento. Mi hermano, cuando tú logras entender esta palabra y hacerla tuya, y empiezas a vivir en esa paz que ya Dios te ha dado, puedes estar confiado, puedes vivir plenamente, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la aflicción, y aún la gente que te rodea, ¿verdad?, quizás que no conoce a Dios, se preguntarán: pero ¿cómo puede estar tan tranquilo esta persona si no está trabajando? ¿Cómo puede estar tan tranquilo si se nota que ni dinero tienen para solventar sus gastos? ¿Cómo pueden estar tan tranquilos sabiendo lo difícil que es la vida hoy en estos días? Esa es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Pero dice, ¿verdad?, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Escuche bien, la paz de Dios no solamente te trae tranquilidad, sino que también va a guardar el corazón.
va a guardarnos del corazón de que se nos llene de rencor, de enojo, de desesperación. Pero también dice que guardará nuestros pensamientos. En vez de estar pensando en que ya estoy enfadado, en la depresión, en que quiero salir, en que estoy desesperado, no, Él guardará tu pensamiento para que en tu pensamiento, aún en tu pensamiento, haya alabanza a Dios, haya adoración a Dios, haya gratitud a Dios, haya un cántico nuevo a Dios, como dice el libro de los Salmos. Amén. La paz de Dios, mi amado hermano, no es la paz del mundo. En el libro de Juan, escuche bien, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, dijo el Señor Jesucristo. Mi paz os doy. ¿Cuál paz? La paz de Cristo Jesús. Y luego Él dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero ¿cómo no voy a tener miedo con todo esto que está sucediendo? No, no vas a tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dejó su paz en cada uno del que ha creído en Él. Él ha dejado esa paz en Él, en tu corazón. Solo búscala. ¿Y de qué manera? Busca la comunión con Dios. Alaba al Señor. Tú solamente alábalo. En medio de la dificultad, alaba a Dios. Hay muchos cantos que cantamos. Precisamente hay un canto que dice: tú alaba, simplemente alaba, ¿verdad? Si estás en problemas, tú alaba al Señor. Y cuando estamos en el grupo, cuando estamos en la congregación, levantamos la mano y lo cantamos. El problema es que lo cantamos porque suena bonito, pero ni siquiera ponemos atención a veces a lo que cantamos, mucho menos creemos en eso. Pero en este tiempo yo te invito a que reflexiones. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y Él recalca: yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué paz te da el mundo? El mundo solamente ofrece una paz pasajera, efímera. Si hay dinero, bueno, puedes confiar en tu dinero, pero a hoy se acabó el trabajo, muchos están sin trabajo. ¿Cómo la estás pasando? Yo espero que estés en paz, yo espero que estés confiando en Dios, y si así no fuera, mi amado hermano, te invito, amigo, te invito, confía en Dios, acércate al Señor, búscalo en oración. Sí, un par de días compartía allí con mi vecino, ¿verdad? El cual lo miro sentado y enfrente de su puerta, y yo salí también ahí al frente de mi yarda, y de un lado a otro de la calle platicábamos. Y bueno, finalmente se acercó a una distancia también él y yo, y compartía con él. Y precisamente esto era lo que yo le decía. Y me decía: ya estoy un poco desesperado. Todos en la casa, nadie está trabajando y ya no sabemos ni qué hacer. Mira, este es un tiempo para alabar a Dios. Este es un tiempo para adorar a Dios. Este es un tiempo para conocer a Dios. Es un tiempo para el Señor. Estamos tan ocupados siempre que nunca le damos tiempo. Mi amado hermano, yo te invito, te exhorto, en el amor de Dios, no te desesperes, no te desanimes. Toma este tiempo como un regalo de Dios. Sí, atiende a tu esposa, atiende a tus hijos, aprovecha el tiempo bien, pero al final del día o al principio del día, ten un tiempo con el Señor. Y entonces empezarás a vivir y a disfrutar la paz que Cristo ha dejado en tu corazón. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, escuche bien, para siempre.
El cristiano nunca está solo, mi amado hermano. Tú nunca estás solo, tú que has aceptado a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en ti mora el Espíritu de Dios, el cual es el consolador que Jesús envió. Y dice, para que more con vosotros para siempre. Y usted dirá, pero es que yo no he recibido el Espíritu Santo. Bueno, te daré una escritura al final ahorita, para que veas que ya está en ti. Si has aceptado a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios mora en ti. Pero continúo leyendo esta escritura de Juan 14, 15 al 17. Dice, el Espíritu de verdad, escuche bien, el Espíritu de verdad, ¿cuál es ese? El Espíritu de Dios, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir a este Espíritu. Y cuando dice aquí el cual el mundo no puede recibir, se refiere a aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús. Aquellos que han rechazado el Evangelio. Aquellos que han rechazado la palabra. No pueden recibir este Espíritu. El Espíritu de verdad. Luego dice, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. El cristiano conoce el Espíritu de Dios. Daniel dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Es necesario conocer a Dios. Dice aquí entonces, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Se da cuenta? Dice que mora en nosotros y estará con nosotros. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo le hago para obtenerlo? Mire, Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Por eso es necesario predicar la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra, lo que está escrito en la Biblia, y no andar buscando el hilo negro, no andar predicando que de mis viajes, que de mis aventuras, que del libro del vaquero, que no. Hay que compartir lo que está escrito, porque lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y dice de esta manera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Es decir, no solamente basta con oír la palabra, sino que hay que creer la palabra de verdad, el evangelio. Porque evangelio quiere decir buenas nuevas. Y una buena nueva es de que a través del evangelio nosotros alcanzamos salvación. Dice pues entonces, y habiendo creído en él, escuche, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Juan 14 nos dio la promesa el Señor Jesucristo. Dice él, ¿verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Esa es la promesa. Dice, si cuando yo me vaya, le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre. ¿Quién rogará al Padre? Jesús. Dice, y él enviará otro consolador. Bien, ¿cuándo recibo yo al consolador, al Espíritu Santo en mí? Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Mis amados hermanos,
Una vez más, este es un tiempo, yo entiendo, humanamente es un tiempo un tanto que nos asusta, que nos da miedo. Pero déjeme le digo una cosa. Nos asusta escuchar a hoy cuando se dan números de millones, de miles de muertes, millones de infectados. Y que las noticias no son nada alentadoras. Que si no nos cuidamos, que si no guardamos distancia social, que si no nos abstenemos de convivir en grupos, que los contagios irán subiendo y por ende las muertes. Y nos asusta escuchar eso. Y por supuesto que es penoso y es triste escuchar de muertes. Mas sin en cambio deje y le digo una cosa. Desde un principio, este Dios de amor, este Dios de misericordia, este Dios poderoso, este Dios justo, siempre ha hecho su justicia. En los días de Noé, Dios habló a Noé y le pidió que construyera un arca, en la cual solamente dice que se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Y por qué solamente ellos? Dice la palabra de Dios que Noé era un pregonero de la palabra. Y muchos se burlaron de Noé cuando vieron que él empezó a construir el arca. Pero Dios fue paciente. 120 años tardó en construir el arca. 120 años Noé estuvo predicando y pregonando la palabra de Dios. Muchos lo juzgaron de loco. Muchos lo tiraron, ¿verdad?, a que desvariaba. Y ninguno se arrepintió. Y entonces dice la Biblia que Dios hizo llover lo que conocemos escrituralmente como el diluvio. Y no fueron miles, sino fue toda la humanidad de aquel entonces que perecieron. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvaron. A hoy nos asustamos cuando escuchamos los números de los contagiados y de los muertos. Pero aún Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, es paciente para con nosotros. Tú que has aceptado a Cristo Jesús, pero que vives de una manera desbalagada, yo te invito y te exhorto a que vuelvas al camino de Dios, que te arrepientas de tus pecados y pidas perdón a Dios y te apartes del pecado. Y si usted no ha aceptado a Cristo, no rechace el Evangelio. Acepte esta oportunidad y acérquese al Señor. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Conózcale. Cristo le ama. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador y obtenga la vida eterna. Que Dios bendiga su vida, mi amado hermano, que Dios traiga paz a su corazón, que Dios traiga la certeza a su corazón de saber que Dios está en control de todo. Un abrazo y hasta pronto, hasta otra ocasión.